Muchas gracias. Quiero decir que para mí es un honor que las organizadoras, porque son mujeres, de esta Feria de la Cultura y del Libro, esta nueva iniciativa cultural que surge en Medellín, aquí en el Centro Comercial del Tesoro, hayan decidido escogerme para abrir. Entiendo que la primera charla es la que les voy a dar, que lo hagan cuando le dedican esta primera edición al Caribe. Eso me encanta. Me han hecho venir desde Barranquilla. Yo estoy normalmente entre Barranquilla y Cartagena. De tal manera que este es mi primer viaje para bueno, hice un viaje a Bogotá el año pasado por razones médicas, pero este es el segundo viaje de avión en que, motivado por esta invitación y las ganas de volver a Medellín, me han sacado de ese ámbito caribeño. Pero vale la pena. Encuentro a Medellín preciosa, no es sino ver esta vista espectacular que hay desde aquí, y vamos a compartir con ustedes una visión y unas ideas sobre Gabriel García Márquez, sobre su vida, obra y legado. Y lo voy a hacer a partir de la relación que significa la fundación, una fundación que también tiene un vínculo muy importante con Medellín, de donde hemos construido una alianza para el premio y el Festival Gabo, que ya lleva 8 ediciones. Entonces celebro que sea en Medellín, donde vuelvo a mi vida pública en ferias y festivales, y lo vamos a hacer hablando del árbol Gabo. Y la primera pregunta, y me la voy a hacer yo con la idea de que al final ustedes también hagan preguntas y que pregunten lo que quieran. Es decir, aprovechemos, esto es una interpretación, una mirada sobre Gabriel García Márquez, y siempre hay muchas preguntas que nos hacemos sobre este gran hombre, este gran colombiano, este gran escritor, de tal manera que yo me voy a exponer a las preguntas que ustedes quieran dentro del tiempo que permita el relevo con Juan Manuel Roca, que tiene a su cargo la charla sobre alguien que, créanlo o no, pero es increíble, pero Héctor Rojas Erazo, que es el tema de la siguiente charla, fue profesor de dibujo de Gabriel García Márquez en el Colegio San José de Barranquilla, cuando Gabito apenas era un estudiante de colegio. La primera pregunta que les quería hacer es, ¿qué árbol creen que es el árbol Gabo? La respuesta más obvia por lo general será decir es un macondo, pero no. Definitivamente no es un macondo y no hay mariposas amarillas ahí. El árbol Gabo es un almendro, que es la especie de árbol que más veces se menciona en la obra literaria de Gabriel García Márquez, tanto en 100 años de soledad como en los otros libros. Lo que pasa es, claro, el macondo es la especie más famosa, aun cuando también sabemos que si posiblemente el título de 100 años de soledad o del pueblo al que se refiere la historia de 100 años de soledad, Macondo, se deriva de un árbol, también puede que lo sea, han dicho algunos, de una tribu o de un pueblo de África, o también de un juego popular callejero de esos que se ponen en las ferias, pero son las ferias que se hacen en los pueblos. El árbol Gabo necesariamente tiene además allí el acompañante del insecto más mencionado por Gabriel García Márquez, que no son las mariposas amarillas, son las hormigas, que aparecen muchas más veces en la obra literaria de nuestro Nobel. Esta cita es una cita clave porque es una cita que explica gran parte de lo que voy a exponerles, y que es una cita que García Márquez dio en la ciudad de Medellín. La dio en el año de 1983. Fue una entrevista
para el periódico El Mundo, que en ese momento dirigía Darío Arizmendi. Y dice así: no quiero que se me recuerde por 100 años de soledad, ni por lo del premio Nobel, sino por el periodismo. Nací periodista y hoy me siento más reportero que nunca. Lo llevo en la sangre, me tira. Además quiero que hagamos el mejor diario de América Latina, el mejor informado, el más veraz, el más exacto, que nunca me rectifiquen. Y hago la mención de esa cita porque García Márquez había recibido en el año anterior, en 1982, el Nobel, y ya está empezando a pensar en su legado. Y en un momento dado se había planteado la posibilidad de apostarle todo el dinero del Nobel a hacer un periódico nacional en Colombia. Y para eso, después de hacer una investigación, encontró que una buena opción podría ser proponerle una alianza a quienes habían sacado El Mundo en ese momento, que se planteaba como un medio que había llegado a refrescar en 1900, a principios de los 80, la vida periodística nacional. Las conversaciones fueron muy serias. El famoso economista Gabriel Poveda hizo el estudio de factibilidad. El proyecto llegó a un punto en que ya había que tomar decisiones y la decisión finalmente fue que no se hiciera el periódico. Esa decisión, hay quienes dicen que Mercedes fue determinante para que se tomara, pero hay un documento de Rodolfo Terraño, que es uno de los asesores que participó en todas las ideas y toda la estructuración del proyecto, en el que hace una explicación y una recomendación a Gabo de descartar esa iniciativa y decirle: esto te va a terminar apartando de la literatura. Y le siembra una idea, dice: si tú quieres hacer algo por tu país, ¿por qué no piensas más bien en eso de los talleres de periodismo? Es el año 83, el año en que yo lo conozco a García Márquez, justamente en Barranquilla. Me tocó asistir a una reunión con él, ahí entablo la relación que me llevaría a que 10 años más tarde me llamara para esa iniciativa. Y ahora sí pasemos, esa iniciativa fue crear esa fundación de la que soy cofundador y director desde entonces, y que es una organización en la que ya Gabo, un Gabo maduro, un hombre que quería ir compartiendo y dejando cosas, escoge Cartagena en un año, en una época en la que estaba vibrante, lleno de iniciativas. Estaba construyendo su casa en el centro, esa casa que le encargó a Rogelio Salmona, y que quienes han visitado Cartagena recuerdan que es una casa muy especial frente al antiguo convento de Santa Clara, hoy hotel del mismo nombre. Estaba también en esa época embarcado en la misión de sabios que convocó el gobierno de César Gaviria para hacer un examen y una propuesta sobre las relaciones entre educación, ciencia y tecnología. Gavito estaba también en ese momento muy entregado al noticiero QAP, que es la empresa exitosa, la empresa periodística más exitosa y productiva que tuvo en su vida, como me confesó una vez, y quería volver a escribir. Y estaba justamente empezando la investigación que lo volvió a traer a Medellín de un libro que es un retorno al periodismo, un libro de no ficción, una novela sin ficción, que es Noticia de un secuestro, que, como ustedes saben, se refiere, y es la mirada que él hace sobre ese momento de la historia de Colombia en que toda un fenómeno emergente, que fue el fenómeno del narcotráfico con todas sus consecuencias económicas, sociales y políticas,
tiene la traducción en un proyecto entre criminal y político, el gran desafío que encabeza Pablo Escobar contra el establecimiento colombiano, por lo cual secuestra periodistas, secuestra a familias, a gente de familias muy prestantes del país. Todo eso es lo que él relata en Noticia de un secuestro, que va a ser objeto de una película, de una serie realmente de Amazon que se va a estrenar dentro de poco, que se acaba de filmar en Bogotá, y que García Márquez en ese momento estaba empezando a escribir. Entonces hay una conjunción de factores en ese 1994, que es el año que nos dedicamos a la planeación de esa fundación que él quería hacer en Colombia. La fundación que se llamó originalmente Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y hoy día es la Fundación Gabo. Y hay que decir, no está muy clara la imagen, pero en todo caso, esta fundación es la que viene con la idea que él traía, básicamente al principio lo que quería era hacer talleres con periodistas jóvenes. Y con ese objetivo inicial se establece esta institución. Tuve el honor de acompañarlo, de que me buscara cuando yo era gerente de Telecaribe, el canal de televisión regional en el Caribe colombiano, de ayudarlo a estructurar el proyecto y de tener unas reuniones fabulosas. A lo largo del año 94 él le dedicó muy seriamente, porque él era un hombre que pensaba las cosas mucho y que lo hacía todo con mucho cuidado. Yo sé que normalmente lo asociamos con una cierta ligereza, con el humor, pero claramente todo eso detrás tiene una densidad de su actitud, de su disciplina, de su compromiso con hacer las cosas bien, que hizo pues que nos dedicáramos, como dije, prácticamente un año entero en distintos momentos a lo largo de ese año a pensar qué era lo que íbamos a hacer. Uno de los momentos más orgullosos de mi vida, y ese es el título de un libro que cualquiera de ustedes puede descargar si quiere, de la página web de la Fundación, fue cuando años después, en Monterrey, en la entrega de uno de los premios de periodismo que teníamos en esa época con Cemex, el Premio Nuevo Periodismo, él, terminada una noche, que fue una noche no solo de premiación, de seminarios en la mañana, sino de parranda, de alegría, de celebración, me dice al día siguiente muy temprano, cuando desayunamos y estábamos haciendo un balance, me dice con una cara de satisfacción: y pensar que todo esto estaba en nuestra imaginación. Estuvo en nuestra imaginación ese proyecto, sobre todo en la de él, porque realmente lo que hemos hecho en la Fundación es tratar de interpretarlo. Y de ahí viene esa organización que tiene ya 26 años de existencia, que ha hecho miles de talleres de periodismo, que tiene el premio del Festival Gabo en alianza, como les digo, con Medellín. Aquí hemos trabajado con la alcaldía, con Sura, con Bancolombia, con Confama y muchas otras instituciones, y el proyecto de ética periodística y una cantidad de actividades y de productos de conocimiento y de encuentros de periodismo que lo que han buscado es promover un mejor periodismo, entendiéndolo como un periodismo ético, innovador, comprometido con la búsqueda de la excelencia. Hoy en día la Fundación no solo hace los talleres y hace el premio, el festival, publica libros, sino que ha mantenido como eje central la idea de taller, y hemos transferido todo ese conocimiento adquirido en la práctica, conocimiento sobre la noción de García Márquez, los talleres prácticos para desarrollar las vocaciones y desarrollar los talentos, a los cuales él se refiere, entre otras cosas, un texto que les recomiendo, que es Manual para ser niño. Bueno, hemos sido fieles a ese método
de los talleres a lo largo de décadas. Sigamos. Más adelante. Yo quería contarles que en este momento la Fundación ha evolucionado no solo más allá de la misión que García Márquez nos confirió de trabajar por el periodismo, estamos ocupándonos del legado de Gabriel García Márquez. Por eso es que hemos desarrollado un concepto que se llama Centro Gabo. Y el Centro Gabo es varias cosas a la vez, pero una de ellas que es muy interesante es una máquina de pensamiento de Gabriel García Márquez. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo es una máquina de pensamiento? ¿Cómo se puede tratar de pensar como Gabriel García Márquez? Básicamente es la combinación del árbol Gabo, al que me voy a referir ahora, y que es el tema de esta charla, de una fuente muy completa de información, que son todas las entrevistas que hemos recopilado sobre él, y de un equipo editorial y creativo. Sigamos. El árbol Gabo tiene 5 ramas. La rama fundamental, la primera, es la historia personal de García Márquez. Y yo aquí creo que lo que tenemos que resaltar, y se ve en este texto, es la condición caribe, que me parece muy bien relacionarla con el tema de esta feria. Y dice con toda claridad García Márquez: en el momento en que desembarco en la costa, noto que todo en el cuerpo y en la mente se me reajusta y se identifica perfectamente con toda la realidad ecológica que tengo alrededor. A mí me sueltan vendado y yo sé que estoy en el Caribe, porque el organismo me está funcionando de una manera que no me funciona en ninguna otra parte. Es un reajuste que se debe a una identificación total del cuerpo y de la mente con el medio. Esa identificación era plena, era una identificación de raíces, era una identificación de familia, pero también de formación, y del reconocimiento que Gabo hace a la cultura popular del Caribe como la fuente fundamental de su invención literaria. Adelante, por favor. Es muy importante esa fidelidad de García Márquez a las raíces. Esto es clave que lo tengamos presente. Él lo mencionó muchas veces. Sigamos. Y lo hizo asociado, digamos, a muchos momentos. García Márquez, que fue un hombre que ganó en la vida todo lo que uno quisiera, ganó dinero, obra, reconocimiento, fama, una buena familia, relaciones. Siempre se mantuvo muy claro de dónde venía, y creo que esto es una actitud realmente honesta. Yo sé que puede parecer un dicho, un golpe de ingenio de García Márquez, pero García Márquez es un hombre que tenía, como lo ha contado recientemente su hijo Rodrigo en el libro que le dedica a Gabo y a Mercedes, García Márquez tenía amigos de todos los sectores, desde la gente más humilde, de los miembros de su familia, o la gente del Caribe, o de la gente de México, hasta la gente más poderosa, sigamos. Y luego, el otro hecho fundamental, cuando el árbol Gabo básicamente constituye, arrancando con esta historia personal, es un ejercicio que hemos hecho a lo largo de un esfuerzo concertado con la Universidad Nacional de Colombia, con el equipo de la Fundación, en el marco del proyecto Centro Gabo, que les mencioné, con el que estamos comprometidos ahora, y que tiene que ver con un esfuerzo que se ha hecho por una comprensión del legado de García Márquez después de su fallecimiento, y que partió esa iniciativa de la decisión que aparece en la ley 1741 de 2014 de hacerle un homenaje nacional a Gabriel García Márquez. Por eso hay esos billetes de 50.000 pesos con la imagen de Gabo. Por eso se dice que en Cartagena el Centro Gabo va a ser un centro internacional dedicado al legado de Gabriel García Márquez. Pues nosotros lo que quisimos fue tener una claridad estratégica de qué significaba esa visión de ese legado. Por eso se desarrolló toda esta
investigación, toda esta estructura conceptual y, como les digo, la primera rama es la relacionada con ese origen, con esa historia personal. Esa rama está desagregada en una cantidad de ítems enormes: la familia, la formación, los viajes, los países de residencia, las relaciones de amistad que fueron para él fundamentales. Luego viene una segunda que es la rama que se refiere justamente al trabajo y la obra, que es la del investigador y contador de historias. Y esta se divide en tres campos. La primera, por supuesto, es la literatura. La literatura, su obra literaria, es la que nos convoca aquí realmente, es la que le ha dado fama, es la que lo ha hecho una persona traducida prácticamente a todas las lenguas, uno de los escritores más populares del mundo, un hombre además querido y famoso en muchas partes del mundo. Él con toda claridad nos plantea lo que significó, con esta frase que allí aparece, el formarse como escritor, lo que significa el reto personal de desarrollar una vocación, y él siempre se sintió muy orgulloso de haber seguido ese llamado interior, de haber luchado contra viento y marea para sacar adelante la visión que tenía de convertirse en escritor. Sigamos. Sin embargo, al lado de la literatura y el verdadero eje que creo yo pues que fue fundamental para organizar muchas cosas de su propia literatura, hay que recordar que García Márquez fue a lo largo de más de 50 años un periodista activo, un periodista que comenzó su trabajo en 1948, en mayo, en Cartagena, cuando se vio obligado a irse a esa ciudad porque tuvo que terminar repentinamente los estudios de Derecho que llevaba en la Universidad Nacional debido al Bogotazo, debido a ese gran movimiento político y social de protesta por la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Su padre, que estaba obsesionado con su formación y que había estado detrás de conseguirle las becas que lo llevaron a que él se educara en buena medida gracias a becas en la educación, el sistema de educación pública, de las cuales la del Liceo Nacional de Zipaquirá fue muy importante para sacar el bachillerato y luego pudo entrar a la Nacional. El padre lo obliga en el año 48, le pide que se vaya a Cartagena, donde la Universidad de Cartagena ofrecía la única facultad de Derecho para seguir los estudios. Gabo ya se había dado cuenta que él lo que quería era escribir, que el derecho, pues ese primer año en el que fue alumno, por ejemplo, Alfonso López Miquelsen, y que hizo una serie de amigos en Bogotá, amigos que luego fueron fundamentales en su vida, entre otros Álvaro Mutis, por mencionar uno de ellos. Luego Gabo llega a Cartagena y un hombre un poco mayor que él, de quien se ha celebrado también un centenario espectacular, que es nada menos que Manuel Zapata Olivella, es que resulta que están convergiendo los centenarios, por un lado de Zapata Olivella, por el otro lado justamente de Héctor Rojas Erazo, grandes escritores todos como García Márquez. Y Zapata también fue una persona, así como Rojas Erazo fue profesor de dibujo, que era algo que Gabo amaba, y ustedes sabrán, y lo explicará ahora Juan Manuel Roca. Rojas Erazo fue también un gran pintor. Pues resulta que a su vez Zapata Olivella es el que le dice: tú lo que tienes que hacer es entrar a un periódico, trabajar en periodismo, y lo lleva a la redacción del diario El Universal en Cartagena. Comienza entonces esa carrera y García Márquez trabaja en periodismo y hace toda la carrera de periodista. Él desempeñó todos los oficios posibles en una redacción y fue desde cargaladrillos, desde reportero, escritor de editoriales, crítico de cine, columnista, enviado especial, hasta que culminó esa primera parte
de periodista, digamos, empleado, profesional, la culminó en el año 61, estando los dos últimos años, 60 y 61, como integrante de la redacción de la Agencia Cubana de Prensa, Prensa Latina, en Bogotá, agencia que dirigía Plinio Apuleyo Mendoza. Pero García Márquez hizo entonces una carrera espectacular en periodismo en esos momentos, pasando por el Universal de Cartagena, el Heraldo de Barranquilla, el Espectador. Con el Espectador es que viene a Medellín por primera vez como enviado especial a cubrir deslizamientos de tierra, hace trabajos sobre el ciclista Ramón Hoyos, también viaja al Chocó y cuenta las protestas, ahora que estamos en época de protestas sociales, las protestas del Chocó en 1954, y todo se ve obligado a salir del país porque el último trabajo es un trabajo de crónica que hace sobre el caso de un naufragio de un barco que resultó siendo un barco de la Armada Nacional que se hundió debido al contrabando que traía desde los Estados Unidos. Y eso es leído como una denuncia. En ese momento sale de Colombia, es enviado a Europa y hace un recorrido luego por Europa, por Venezuela y termina, como digo, de nuevo en Colombia, en Prensa Latina, y todo ese ciclo se cierra en Nueva York, que es el último lugar donde es periodista enviado especial. Sin embargo, después de esos primeros años, Gabo trabajó hasta 1999 como periodista, solo que ya lo hizo en una posición de independencia, lo hizo bajo la forma de columnas de opinión. En otra época estuvo comprometido, como ustedes saben, que es el gran retorno de él al periodismo, con la revista Alternativa en Colombia, en los años 70, años de radicalización política de Gabriel García Márquez, los años en que después de haber hecho la investigación para escribir su libro sobre los dictadores, sobre los abusos del poder, que es El otoño del patriarca, coincide con la caída de un experimento político, el cual él había hecho una apuesta de gran ilusión del proyecto de socialismo democrático de Chile. Me refiero al gobierno de Salvador Allende, que es derrocado en 1973 por un golpe que todo el mundo sabe que fue instigado por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Ese es el momento en que Gabo vuelve o se convierte, digamos, en un periodista con una carga política enorme. Y es cuando entra al proyecto Alternativa, y todos esos años, de fines de los 70, él anuncia que deja la literatura, que se dedicará al periodismo político y retoma la relación con Cuba, que había cortado desde 1961. No la había cortado en el sentido de que la rechazara completamente asociarse a Cuba, sino que se había sentido muy desilusionado por la manera como había tenido que salir de Prensa Latina. Por eso, en los años, en el 75 vuelve a Cuba, en medio de toda esta fase en que él decía que lo que había que hacer era la revolución, y todo eso llega hasta el año 79. En el 80 vuelve a la literatura y vuelve a través del periodismo con una novela que es La crónica de una muerte anunciada, que una novela en clave periodística, pero también empieza a cambiar de giro político y empieza a volver a asumir una actitud más de centro, lo cual es muy claro en los artículos que publica desde los 80 y luego en el Premio Nobel. En todo caso, el periodismo fue fundamental. Gabo nunca dejó el periodismo y lo inspiró muchísimo. Por eso no hizo nunca una organización para trabajar por la literatura, por ejemplo, pero sí por el periodismo, que es la fundación. Adelante. La otra, sigue, por favor. Pero la otra gran organización que hace una organización por el cine, la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano y la Escuela de Cine en San Antonio de los Baños, en Cuba, son proyectos
con los que él se comprometió, porque él amaba el cine. García Márquez estudió cine, la estudió en Italia, en la época en que estuvo en Europa, brevemente también abandonó esos estudios, pero toda la vida coqueteó y le encantó la idea del cine. Y por eso se volvió, hizo guiones. Cuando él va a México, después de dejar Prensa Latina, va buscando una reinvención profesional de su vida y se muda a México, donde lo invita Álvaro Mutis a que pruebe suerte en la industria del cine, pues se dedica a hacer guiones de cine. Y algunos de esos guiones se convirtieron en películas, gracias a las cuales volvió a Colombia a traerla al Festival de Cine de Cartagena, nada menos. García Márquez es el escritor que más obras literarias tiene adaptadas al cine, que sumado a los guiones que él escribió o los guiones con los que colaboró, hace una filmografía de casi 30 películas. Por supuesto, no todo el mundo cree que sea lo más exitoso de Gabo, lo admiran menos en cine que en literatura o en periodismo, pero él amaba el cine y hay toda una generación de personas formadas en la Escuela de Cine en Cuba, que son de toda América Latina, que le agradecen a Gabo ese compromiso que él tuvo con el cine. Adelante. Adelante, por favor. No se mueve. No, creo que se te... Sigue adelante, por favor. Bueno, lo siguiente, aquí yo quería antes, vuelve a la anterior, sí. Antes, esta frase es muy importante, porque este hombre de oficio y de obra, de escritor de literatura, de periodismo y de cine, insistió siempre, y eso es muy importante, eso es una clave fundamental para entenderlo, que él lo que hacía era transmutar poéticamente la realidad. Y ustedes saben muy bien que a García Márquez se le identifica con un cliché al fin comercial, originalmente de una visión o de una manera académica de definir un tipo de literatura, pero que se terminó convirtiéndose en un cliché universal, que es el de realismo mágico. Y yo lo que quiero al poner esta frase es decir que este fue un escritor mágico sin duda, eso es lo que nos atrae de él, pero que esa magia tiene primero que todo una deuda fundamental con la realidad, que es algo en lo que él insistió siempre. Ahora sí. No, creo que más adelante estás echando para atrás. Eso, para el otro, otra más. Más. Sigue, por favor. La siguiente. Bien, yo quisiera aquí resaltar que si el primero de los órdenes del árbol Gabo es la historia personal y el segundo es la del investigador y contador de historias en literatura, periodismo y cine, el tercero es el educador. García Márquez fue un hombre que al final de su vida lo escribió sobre educación. Los únicos ensayos que dentro de ese género se le pueden atribuir son justamente relacionados con el tema de la educación. Ya les mencioné el manual para ser niños, se los recomiendo. Les recomiendo también Por un país al alcance de los niños. Y les recuerdo que justamente acabamos de ver de cómo él crea dos instituciones educativas. La Escuela de Cine en San Antonio de los Baños, que es un proyecto iberoamericano, y la Fundación de Periodismo, que es una escuela no formal, no académica de periodismo. Sigamos. La otra dimensión del árbol Gabo es la del emprendedor. García Márquez era un hombre que no solo escribía y que no solo se preocupó por impartir talleres, que lo hizo personalmente, así como creó instituciones, sino que también era un hombre activista. Él creó varias instituciones. Ya mencionamos la Fundación del Nuevo Cine, la de Periodismo, la escuela. También tuvo una fundación de derechos humanos, pero sus emprendimientos también pasaron por el periodismo. El primero de ellos es el famoso periódico Comprimido,
cuando era un joven, estamos hablando de 1951, en Cartagena, crea un periódico fabuloso, un periódico el más pequeño del mundo, un periódico tamaño de una carta, pero periódico de verdad, verdad. Él se alía con el linotipista del Universal de ese momento, que se llama Guillermo Dávila, una persona que fue rescatada del olvido gracias al festival, el primero que hicimos en Medellín. Natalia Martínez recordará cuando apareció Guillermo Dávila en ese primer festival Gabo en Medellín, a decir: yo fui socio de Gabo, y fue socio justamente con ese diario fabuloso que se llamó El Comprimido, y que es una historia espectacular de dos jóvenes, y lo hicieron solo por una semana, pero lo hicieron en serio. Hacía un tiraje de 1000 ejemplares diarios, era gratuito. En esa época, ¿quién iba a pensar en periódicos gratuitos? Ellos lo hicieron. Eso luego se volvió todo un género, sigamos. Pero, por supuesto, hay que recordar que así como él fue creador de instituciones y ayudó a mucha gente a sacar proyectos adelante, era un activista también. Y aquí lo asocio con El Comprimido. Hay que decir que la gran obsesión de él en la vida fue la de tener un periódico propio, y nunca al final lo logró. Y por eso es que todo comenzó y conecta con el año 83, cuando estaba tratando de hacer ese periódico que se iba a llamar El Otro, aquí en alianza con la plata del Nobel, y que lo descartó, pero que sirvió de semilla para la iniciativa de la fundación. Él no hizo periódico, pero y participó en empresas periodísticas, participó por supuesto en Alternativa, de la cual fue aliado y financiador y colaborador, participó en QAP, participó en la revista Cambio, y con mucha gente estuvo siempre animándolos, o sea, era un hombre y aquí es donde viene el otro aspecto después del Gabo emprendedor que cierra. Es la quinta rama del árbol Gabo, que es el Gabo ciudadano. Y es fundamental. García Márquez fue un hombre que tuvo preocupaciones, que tuvo preocupaciones políticas y sociales muy fuertes a lo largo de su vida. Y si bien claramente es un hombre progresista, un hombre que hay momentos en los cuales se decanta a una posición de izquierda revolucionaria que mantiene una relación con Cuba, al final yo diría que lo caracterizó fue su preocupación por la autonomía política y cultural de América Latina. Y otros dos grandes temas que lo caracterizan es la búsqueda de la paz, una persona que en ese sentido trabajó por la construcción de paz, por la facilitación de procesos, por ayudar en lo que estaba a su alcance, no solo en nuestro país, sino inclusive en acercamientos en otros casos, por ejemplo, las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, y un hombre preocupado por los derechos humanos. Él hizo parte de distintas, no solo creó una fundación de derechos humanos, la Fundación Habeas, que tuvo una vida de unos 5 años en México, en los años, iniciada en los 70 y cerrada en los 80, sino que personalmente hizo parte de algunas iniciativas internacionales relacionadas con los derechos humanos, y personalmente consagró muchos momentos de su vida a buscar la liberación de personas en distintas circunstancias, la liberación de presos políticos o la salida de personas, por ejemplo, en el caso de Cuba, en el caso de Panamá, de los países de Sudamérica, en Colombia. La primera organismo de derechos humanos que se establece en Colombia, que es el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, se hace con el dinero que García Márquez obtuvo de un premio, y esto se hace en el año 1972, un premio que había recibido de parte de una universidad norteamericana en Oklahoma. Pues García Márquez siempre ayudó a mucha gente, inclusive ayudó a presos colombianos a salir acusados de narcotráfico, a salir de cárceles. Sabemos que fue mediador de casos, pues no mediador, pero por lo menos facilitador
de procesos de liberación de secuestrados en nuestro país. Fue una persona que tuvo siempre esa disposición y fue un hombre muy interesado también, todos lo sabemos, en la política internacional, y que lo buscaron y tuvo amistad con personas de distinto corte político. Es decir, desde Fidel Castro, por supuesto, el presidente Mitterrand, que era socialista, Felipe González, o Bill Clinton, o el presidente Gaviria de Colombia, o Carlos Andrés Pérez de Venezuela, y muchos más. La relación de García Márquez con el poder es una relación que por supuesto responde, y así se ha analizado, un poco relacionada con una cierta fascinación literaria, pero también tiene que ver con que era un hombre magnético, los políticos lo buscaban, y con que él se divertía y se interesaba e intervenía como ciudadano en temas que le interesaban en la política. Fue un hombre que también estuvo comprometido con las luchas de liberación nacional, como se llamaba en esa época, por ejemplo, en Centroamérica. Estuvo muy cerca de los sandinistas, estuvo muy cerca. No sé qué diría al ver hoy esa tragedia de la gran traición a la causa sandinista, que es el actual gobierno de Nicaragua, en la cual muchos compañeros de lucha de esa revolución son precisamente los primeros que han sido perseguidos por el régimen de Ortega. Pero en todo caso, Gabo fue un hombre solidario con causas, ni hablar la relación con Omar Torrijos, tan interesante, al punto de que una vez me confesó que si él, estábamos una vez bajando, ya estamos terminando, sí, voy a terminar ya, no, hace rato me estaba haciendo la señal, claro, vienen las preguntas y demás. Él lo que me contó esa vez es que el segundo libro de memorias lo quería hacer sobre presidentes, los presidentes que había conocido, y yo le pregunté, el que venía después de Vivir para contarla, y le dije, supongo que el primero de ellos será Fidel, y me dice, no, Omar Torrijos. Movamos rápido. Quiero terminar con 2 lecciones de realismo mágico que son claves. La primera es esta. Gabo, y estas son las lecciones que hemos aprendido en esa fundación que él creó y que sigue viva y que trabaja ahora por ese centro, y de la cual sus 2 hijos, Gonzalo y Rodrigo, son miembros activos de la Junta Directiva. La primera es la importancia que tiene investigar para crear. Por eso quiero leerles esta frase que es clavísima. Dice, soy un periodista fundamentalmente. Toda mi vida he sido un periodista. Mis libros son libros de periodista, aunque se vea poco. Pero esos libros tienen una cantidad de investigación y de comprobación de datos y de rigor histórico, de fidelidad a los hechos, que en el fondo son grandes reportajes, novelados o fantásticos, pero el método de investigación y manejo de la información de los hechos es de periodista. Esto, párenle bolas a lo que él dice allí. Hay muchas maneras de mostrar que realmente para llegar a la magia primero se necesita ese realismo, y por eso es que él le agradece tanto al periodismo, que el periodismo lo aproximó a la realidad, de ser un escritor que estaba muy influido por Kafka y que estaba muy a ese nivel, y lo acerca como reportero a la realidad y a la investigación. Y finalmente, con esto termino, la otra frase es recordar, las aptitudes y las vocaciones no siempre vienen juntas, solo cuando las 2 se juntan hay posibilidades de que algo suceda, pero no por arte de magia. Todavía falta la disciplina, el estudio, la técnica y un poder de superación para toda la vida. Con esto quiero resaltar que una lección fundamental de la vida, obra y legado de García Márquez es la determinación a seguir ese llamado, a seguir la vocación, a trabajar con disciplina, con seriedad. Gabo fue un hombre que gozó la vida, pero que supo perfectamente que lo que quería lograr lo tenía que buscar a través de esa dedicación, de ese trabajo que él exalta aquí. Espero que haya sido interesante esta visión del legado de Gabo, y por supuesto quedo atento
al tiempo que tengamos para preguntas. Gracias. ¿Vamos a recibir preguntas? Sí, muchas gracias, Jaime. Por favor, quienes tengan algunas inquietudes, tenemos 5 minutos para preguntas y respuestas. Les pedimos el favor de pasar hasta acá para hacerlas. A ver, anímense a preguntar. O estamos un poco tímidos o Jaime nos dejó todo muy claro. Jaime, se habla de que Gabo no quería mucho a Colombia, que hay de cierto en eso. Muy bien, eso, Gabo, como muchas personas, también tiene fake news. Gente que habla y que inventa cosas. Le han inventado de todo, le han inventado cuentos que supuestamente escribió, le han inventado declaraciones testamentarias en que se despide, le han inventado de todo. La respuesta es muy sencilla. Gabriel García Márquez basa toda su obra literaria en Colombia. Estuvo conectado a Colombia toda la vida. Es cierto que en un momento dado se va a México, después de haber pasado en Colombia por las duras y las maduras, unas épocas difíciles políticamente, porque, entre otras cosas, porque, bueno, aquí hay que decir, Gabo vivió bajo censura como periodista, realmente le toca salir del país por la dictadura de Rojas Pinilla, regresa y en un momento dado termina en un proyecto que está ligado a la Revolución Cubana, que es la prensa latina, y eso de alguna manera sabemos lo que significa y lo que significaba en esa época, que había roto relaciones con Cuba, etcétera. Y García Márquez además quería dedicarse al cine. En 1960, y yo tengo el documento, él quería crear una escuela de cine en Barranquilla. Por eso él termina yéndose a México. Y en México no solo encuentra oportunidades para trabajar en la industria del cine, para tener una vida digna, porque él gana dinero suficiente para comprar casa, etcétera, sino que además puede ya procesar toda esa experiencia vital acumulada, esa historia que estaba engendrando en su propio cuerpo, esa historia de Macondo, que es la que finalmente da a luz como 100 años de soledad. Le llega el éxito, le llega la fama, le llega el dinero y empieza un recorrido. Lo primero que hace es comprar un apartamento en Colombia. Empieza en Cartagena, el primer apartamento lo compra en los 70. Desde entonces vino prácticamente todos los años a Colombia, pero ya había dado lugar a una familia mexicana. Rodrigo y Gonzalo, sus hijos, se criaron en México, se casaron, luego se casarían con mexicanas, etc. Y aunque Gabo mantuvo siempre la casa en Cartagena, en Bogotá, de hecho también un apartamento en Barranquilla, vino todos los años y estaba conectada con el país todo el tiempo. Son legendarias sus conversaciones telefónicas, porque en un momento dado él decide no escribir cartas, porque empiezan a vender las cartas que él había escrito y se convierte, creo yo, uno de los clientes que más pagó en el mundo en cuentas de larga distancia internacional, porque llamaba todos los días a Colombia desde todos los países del mundo donde estuviera viajando. ¿A quién llamaba? A sus amigos periodistas, a Daniel Samper Pizano, Enrique Santos, al que fuera, a preguntar por el país. Sus proyectos de periódico iban a ser en Colombia, su fundación de periodismo en Colombia. Nunca renunció a la nacionalidad colombiana, nunca adquirió nacionalidad mexicana o española ni de nada. Él y Mercedes se mantuvieron fieles a Colombia. Lo que pasa es que es muy fácil para descalificarlo, inventar mitos, que enemigo de Colombia, que no sé qué, que no le puso el acueducto Aracataca como si él fuera. Muchos políticos se han robado la plata del acueducto de Aracataca y ahora resulta que le quieren decir a Gabo que es el culpable que no haya acueducto de Aracataca. Es decir, todo eso son
maneras de distraer la atención de lo fundamental. Lo cierto es que García Márquez puso patas arriba la visión que los colombianos teníamos de nosotros mismos. Sus libros fueron el gran revulsivo contra un país que se veía a sí mismo de una manera y que él presentó de otra a través de 100 años de soledad y de muchas novelas. Y yo creo que si hoy en día además, aparte, una de las razones que hace que Colombia sea conocida y respetada en el mundo es García Márquez, una de las razones de turismo cultural de mayor potencial en esta reactivación del turismo que ha de venir algún día va a ser justamente las rutas literarias, de turismo literario relacionadas con Gabriel García Márquez. Yo lo que creo es que todo eso que son chácharas, no hay que pararle bolas, los hechos son los hechos y las cenizas de Gabo están en Colombia. Y en Cartagena vamos a hacer su centro Gabo, dedicado a su memoria, y realmente sus hijos son conscientes de que inclusive ellos, por eso, y eso lo hemos hablado muchas veces, Gabo y Mercedes son ante todo personas que amaron, gozaron y mantuvieron hasta el último día su identidad de colombianos. Jaime, ¿Sí? ¿me oyes? Sí, claro. Yo quiero que nos cuentes un poco del Gabo parrandero, del Gabo alegre, del que era amante del vallenato, porque hay muchas historias muy bonitas del Gabo parrandero. Yo pido otro tintico para irme ya. Gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, el Gabo parrandero, por supuesto, era muy divertido. García Márquez, primero, adoraba la música. Y la música le interesó, y no crean que solamente el vallenato, que es lo que todo el mundo sabe. Él cantaba muy bien, era un hombre que tenía muy buen oído, y cantaba no solo canciones vallenatas, cantaba boleros. Le gustaba toda la música del Caribe, pero igual le gustaba el rock, le gustaban los Beatles y por supuesto la música clásica. Y le gustaba vivir la vida, sabía vivir la vida. Fue un hombre, él y Mercedes eran dos personas exquisitas, y gracias al éxito de su obra literaria fue un hombre que tuvo mucho dinero y que tuvo una vida magnífica, que comió muy bien, ofreció muchas fiestas, nos divertimos muchísimo, siempre había música vallenata. Fue un hombre que realmente supo sacarle partido a todo eso. Y además, no sé si ustedes lo saben, pero el primer festival vallenato se hizo por iniciativa de Gabriel García Márquez. Y no fue en Valledupar, fue en Aracataca en 1966. Y la historia es que ese año él había vuelto a Colombia, él estaba terminando 100 años de soledad, y él viene en barco desde Veracruz, México, trayendo una película que era En este pueblo no hay ladrones, una película hecha con un guión de él, en la que él aparece, por cierto, en un papel de taquillero de una sala de cine, en la cual el cura del pueblo es Luis Buñuel, y hay una cantidad de personajes fabulosos de la cultura mexicana que aparecen en esa película. Y García Márquez viene al Festival de Cine de Cartagena, festival con el que estuvo siempre muy unido y que ayudó y apoyó mucho, y le pide a Álvaro Cepeda Zamudio, su amigo del alma, que él quería como, yo pienso que es que él estaba tratando como de tener un último impulso para terminar 100 años de soledad, y le pide que le organice una fiesta, o sea que y convocan y se reúnen músicos de acordeón de todo el Cesar, el Magdalena. En ese momento no existía el departamento del Cesar, en 1966. El departamento del Cesar se crea justamente a partir del año siguiente, y se hace y así lo registraron Diario del Caribe de Barranquilla, El Tiempo de Bogotá, primer festival vallenato en Aracataca, Magdalena, y fue para complacer a Gabriel García Márquez, que quería oír esa música, que se encontraron músicos de toda la provincia,
Y bueno, ya sabemos la relación de Gabo con el vallenato. Yo les recomiendo que entren a la página web centrogabo.org que manejamos en la Fundación Gabo, y allí encontrarán muchísimas imágenes y descripciones y citas de Gabriel García Márquez sobre música, sobre el sentido de la fiesta, o sobre literatura, o sobre periodismo, todo lo que hemos visto. En todo caso, Nati, sí es cierto, Gabo fue un hombre parrandero, pero al mismo tiempo también es decir que era un hombre moderado, un hombre que tenía un sentido del humor extraordinario, pero yo jamás lo vi borracho y ni pasado, digamos, un tipo que todos los días, claro, pues claro que sí, mientras pudo, y al final todos sabemos que él tuvo una pérdida de memoria en la última parte de su vida, y claro, ya cambió todo, pero durante muchos años era una delicia siempre al final de la tarde tomarse el whisky, conversar y encontrarse con los amigos. Yo creo que eso es importante, es decir, más que parranda era el buen momento, era el saber gozar los momentos, pero la parranda por supuesto está incluida en eso. Muy bien, yo creo que con esto vamos a darle paso a Juan Manuel Roca, que es un honor haberlo precedido, y más cuando va a hablar de Héctor Rojas Erazo. Les agradezco a todos que me hayan acompañado y estoy encantado de haber regresado a Medellín. Gracias. El tesoro es tu casa.